Por eso se llama, le he puesto como título hoy, multiplicando. No vamos a hablar de matemáticas, ¿vale? Porque yo, para empezar, yo las matemáticas las llevo muy mal. Pero sí vamos a hablar de los principios de multiplicación de Dios, que no son los mismos que los nuestros. Porque nosotros cuando multiplicamos solemos hacerlo para nosotros mismos, pero Dios cuando nos multiplica es para bendecir a otros. Entonces ese es el principio que quiero hablar esta mañana. Vemos desde el principio de la creación que Dios ya ordena la multiplicación. Si vemos en Génesis 1, el 22, 27, 28 dice: los bendijo Dios diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares, multiplíquense las aves de las tierras. Y después dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Entonces es un principio que ya viene desde el primero, desde la creación de la Biblia, que Dios nos llama a multiplicarnos, tanto a los animales como a los seres humanos. Y la iglesia y el reino de Dios está llamado a multiplicarse. Dice un versículo en Mateo, edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No estamos llamados a ser una iglesia, ay, que sobrevive, ay, que subsiste. No, estamos llamados a ser una iglesia poderosa, que crece, que se multiplica. No estamos llamados a dividirnos. Evidentemente, ese es el propósito de Satanás, dividir la iglesia. Ese no es nuestro llamado. No estamos llamados, por supuesto, a restar tampoco. Pero yo diría que tampoco estamos llamados a sumar. Y no es que sumar sea malo. Está bien sumar. A veces sumamos más proyectos a la iglesia. Hoy que bien hemos sumado nuevas personas en la iglesia. Tenemos nuevas cosas que hacer, nuevas visiones. Pero muchas veces nos quedamos en eso, en el sumar, y nos conformamos ahí. Hemos llegado a un nivel, y ahora como los aviones cuando llegan a un nivel de altura, que hacen así, ni ponen el piloto automático y se quedan ahí, navegando solitos. ¿Sí o no? Y ahí nos hemos conformado ahí en vivir en piloto automático. He llegado hasta aquí, estoy bien, estamos conformes, estamos contentos, la iglesia está llena, aquí nos quedamos en piloto automático. Pero ese no es el propósito. Y hay algo peor todavía que vivir en piloto automático, y es vivir en modo supervivencia. Venimos, ay, es domingo, tengo que ir a la iglesia. Ay, una semana más, un domingo más. Hermano, ¿cómo estás? Ay, en la lucha. Como decimos, los andaluces dicen mucho eso, ¿no? Ay, en la lucha, tirando para no aflojar. Ay, Dios mío, qué trabajito me cuesta. Pero es un modo supervivencia. ¿Pero realmente crees que Dios tiene eso para tu vida? No. Queremos una multiplicación en nuestra vida. Es lo que Dios quiere, que demos frutos naturalmente en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, pero también que demos frutos en la iglesia, frutos espirituales. Y aquí viene el bueno. ¿Cómo puedo hacer yo para multiplicarme en el reino de Dios? Y os voy a compartir una historia, si me queréis acompañar, que está en Mateo 25, del 14 al 30. No sé quién trae Biblia o móviles. ¿Ya las Biblias? Y el primer punto de lo que quiero hablar se llama «Se multiplica lo que se trabaja». Y vamos a leer esta historia, que es una parábola que contó Jesús. Dice: el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que recibió 2 ganó también otros 2. Pero el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero acercándose también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste, recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo.
Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Tela, ¿no? Esta historia. Aquí Jesús cuenta eso, una parábola, y está contando que un hombre rico emprende un viaje largo y va repartiendo a sus siervos una cantidad de dinero. A uno le da 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. El talento era la moneda de aquella época, una de las monedas, ya era una moneda muy valiosa. Dice que un talento eran 6.000 dracmas o denarios, y un dracma o denario era el salario de una persona al día. Imagínate que ganamos 60 euros al día. Un salario medio, yo no sé lo que ganáis ustedes, un salario medio, más o menos, 60 euros al día. Lo multiplicamos por 6.000, que eran los denarios, y tenemos 360.000 euros. O sea, un talento era mucho dinero en aquella época, si lo trasladamos a esta. Imagínate el que tenía 5 denarios, ya no he hecho la cuenta, ya me he quedado, ya tanto cero. Les confió una gran fortuna a ellos. Dice que los 2 primeros siervos invirtieron, trabajaron ese dinero y lograron duplicarlo. Y el tercer siervo, por miedo a perderlo y por miedo a su amo, dice que cavó un hoyo en la tierra, lo enterró y lo dejó ahí, y cuando su amo regresó, pues le dio el mismo talento. ¿Qué hace el amo? Pues elogia, le da buenas palabras a los 2 primeros siervos, diciéndole: has sido bueno, has sido fiel, has trabajado, enhorabuena, entra en el gozo de tu señor. Pero al otro, ¿qué le dice? Que es un siervo, ¿cómo? Malo y negligente. Y encima le quita el talento que tenía y se lo dio al que tenía más. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Primero, que Dios nos da talentos a cada uno de nosotros. Y los talentos que Dios nos da representan los dones que Dios nos da, las capacidades, las habilidades, las destrezas. Cosas que naturalmente se nos dan bien hacer son talentos y capacidades, ¿sí o no? Son cosas que nosotros por naturaleza, porque cada uno se le da bien algo diferente. A mí, por ejemplo, como he dicho, las matemáticas es una cosa que se me da mal, no, lo siguiente. O sea, yo puedo llevar la ruina a cualquier empresa en 2 minutos. No se me da bien, no se me da bien, y los pastores lo saben. Yo no me pongan con cuentas porque no se me da bien. Pero hay cosas que a lo mejor se me dan un poco mejor, igual que a cada uno de ustedes tienen sus talentos, sus capacidades, sus habilidades, sus destrezas naturales. Después están los dones espirituales que Dios nos da, que esos son diferentes. Si quieren aprender más de ellos, vengan al discipulado. Yo os animo. ¿Cuáles son algunos talentos o capacidades que nosotros podemos tener? Por ejemplo, la música. Hay gente que se le da muy bien la música, tiene buen oído musical, aprende rápido a tocar instrumentos, aprende a componer rápido. Los idiomas, hay gente que sabe que aprende un idioma lo hace muy fácilmente, hay gente que le cuesta más trabajo. Las artes escénicas, bailar, el teatro. Hay gente que se da muy bien organizar, hay gente que se le da muy bien la contabilidad. Hay gente que es muy servicial, que se le da bien ayudar a los demás y está dispuesto para ellos. Hay gente que se da muy bien animar a otros, ¿sí o no? Hay personas que vienen a tu vida y siempre tienen esa cara alegre, ¡ay, ánimo! Y se le dan bien. Hay personas que tenemos la cara un poquito más agria, ¿no? Pero hay gente que, oye, se le da bien eso. Y son talentos naturales y dones que Dios te ha dado a ti. Y no es que un talento sea mejor que otro, no. Es que Dios nos da a cada uno lo que necesitamos y lo que va mejor para nosotros. Y no tenemos que compararnos, sino trabajar e invertir lo que Dios nos ha dado. Porque no hay talentos mejores que otros, sino talentos mal trabajados o bien trabajados. O mal invertidos o bien invertidos en el reino de Dios. Y yo te animo a que tú puedas invertir lo que tú tienes, lo que tú eres en el reino de Dios. Como tú eres. Y la segunda cosa que aprendemos de esta historia es el peligro de no hacer nada. ¿Cuál fue el fracaso del tercer siervo? ¿Fue cometer un error al tratar de invertir y a lo mejor le salió mal o se equivocó? No. ¿Cuál fue el error? No hacer nada, pero de nada. Hizo un hoyo y enterró su talento. Y ahí lo dejó. Y cuando vino el Señor, pues entonces lo sacó. Ese fue el error. No fue el equivocarse,
al trabajar su talento, fue el que no hizo nada con su talento. ¿Qué quiere decir enterrar un talento? Puede ser pues menospreciar y no dar valor a lo que Dios ha puesto en nuestra mano. Pero es que esto que yo sé hacer, ¿para qué? Esto no sirve para nada. Hacer mal uso de nuestros talentos también. Usar nuestros talentos solamente para que la gente nos vea a lo mejor, pero no para la gloria de Dios, ¿no? Eso también hace mal uso de los talentos. Tener miedo, porque podemos pensar que si invertimos, trabajamos nuestro talento, a lo mejor no lo vamos a hacer bien, se van a reír de nosotros, se van a burlar, vamos a fracasar, uy, que yo mejor no hago nada y me quedo en mi casa con mi talento guardadito en el hoyo porque no vaya a ser que lo haga mal y se rían de mí o fracase. Enterrar el talento también significa ser perezoso, ¿vale? Y no luchar para que tu talento se multiplique. Si se te da bien la música, por ejemplo, invierte en aprender más música. Aprende a tocar más instrumentos, multiplícate ahí y lo inviertes en el reino de Dios. Pero a veces somos perezosos y dejamos pasar el tiempo, ya lo haré, es que ahora soy muy joven, ahora soy muy viejo, ¿no? Pero no pidamos a Dios multiplicación si ya lo que tenemos no lo estamos multiplicando. Dice Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Si lo leo al contrario diría, si no eres fiel en lo poco, tampoco lo vas a hacer en lo mucho. Entonces, si no estás invirtiendo ya en multiplicar lo que tienes en tu mano y lo que sabes hacer para Dios, no le pidas más. Señor, dame más. Señor, dame más de ti, Señor, ¿vale? Señor, me gustaría tener el don de sanidad. Señor, me gustaría tener el don de fe grande. Bueno, invierte ya lo que tienes. Sé fiel en lo poco y Dios te va a bendecir en lo mucho. No tenemos que ser negligentes, sino diligentes. ¿Qué significa esa palabra? Significa encontrar maneras de producir y ser útiles para el reino de Dios. Cada uno en su don y en su talento. No tiene que ser todo igual. Hay gente que puede invertir 2 días a la semana, hay gente que puede invertir 2 horas a la semana. No importa. Invierte, multiplícate, estudia, progresa, invierte en el reino de Dios. Y recuerda que el fracaso del siervo no viene por equivocarse, sino por no hacer nada. Y voy a hacer una aclaración porque, no sé, se me vino a la cabeza porque no pensemos que nosotros vamos a ser salvos, vamos a ir al cielo por lo que trabajemos aquí, ¿vale? Eso no es así. La salvación es por gracia. Es un regalo que Dios nos da. Pero sí es verdad que no vamos a trabajar para ser salvos porque eso es un regalo que Dios nos da, pero sí tenemos una responsabilidad con el reino de Dios. Y en obediencia a Dios, pues debemos de invertir nuestros talentos y nuestras habilidades para Él. Y de la misma manera que el dueño regresó y los siervos rindieron cuentas ante Él, Jesús también va a regresar un día, o nos vamos a ver ante Él un día. Y ciertamente nos va a pedir cuenta de lo que hemos hecho con lo que Él nos ha dado ya. ¿Seremos llamados siervos buenos o siervos inútiles? Yo no quisiera, desde luego, que Dios me llame una sierva inútil. Entonces, hay que multiplicar, hay que hacer por invertir en el reino de Dios. ¿Amén? ¿Sí? Bueno. Van a trabajar en su talento y en su habilidad para ponerlo a disposición del reino de Dios y que el Señor te vaya a dar más y te vayas multiplicando cada vez más en tu vida. El segundo punto que quiero compartir se llama se multiplica lo que se comparte. Se multiplica lo que se trabaja primero y después se multiplica lo que se comparte. Y vamos a leer otra historia en Juan 6, del 5 al 13. Dice así: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomara un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, ¿pero qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5.000 hombres.
sin contar mujeres ni niños, 5.000 hombres nada más. Tomó Jesús aquellos panes y después de dar gracia los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. De igual manera hizo con los pescados, dándoles cuanto querían. Y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Imaginaros esta historia. Había ido mucha gente a escuchar a Jesús, su enseñanza, 5.000 hombres. Aquí no vienen las mujeres y los niños. Yo me imagino que habría como unos 15.000, o yo qué sé. Imaginaros, muchísima gente. Y ahora estaban allí en medio del campo y resulta que ya era de comer y no tenían nada para darles de comer. Y ya los discípulos decían, Señor, ¿cómo le vamos a dar de comer a esta gente? Aquí lo que hay nada más es un chaval que tiene 5 panes y 2 peces. Bueno, pero el Señor sabía lo que iba a hacer. Iba a multiplicar lo que ese niño había entregado, lo que ese niño compartió. Y este niño no tuvo miedo de compartir lo que tenía porque se iba a quedar sin comer. Tú imagínate, si es que yo le voy a dar 5 panes y 2 peces a este hombre, yo ya me quedo sin merendar, porque imagínate para tanta gente, pero él no tuvo miedo de compartir lo que tenía. No pensó que lo que tenía en sus manos no iba a servir de nada. Como nosotros podemos pensar algunas veces que lo que yo tengo y lo que yo sé hacer no sirve de nada. No, en las manos de Dios se multiplica. Amén. No pensó que él era demasiado pequeño o insignificante para darle a Dios lo que tenía, sino que él compartió lo que tenía. 5 panes y 2 peces. Y dijo, ¿para qué? Si no va a servir absolutamente de nada. Pero ¿sabes qué? Que Dios lo multiplicó y alimentó. A 5.000 no, a no sé cuánta gente, a 15.000. ¿Y sabes qué le pasó a este niño? No solo que no se quedó sin comer, sino que se hartó de comer. Porque dice que se saciaron y que sobró y que lo guardaron. Entonces, no tengas miedo de compartir lo poco que tú tienes, lo que tú piensas que es poco, ¿vale? Eso es lo que tú piensas que es poco, que no tienes nada. Compártelo, ponlo en las manos de Dios y Él lo va a multiplicar. Y como tercer punto, se multiplica lo que tenemos cuando obedecemos a Dios. Dice Deuteronomio 30:16, porque yo te mando que ames hoy a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra. Deuteronomio 8:1, asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy, entonces vivirás y te multiplicarás. ¿Cuál es la clave para que Dios nos multiplique y nos bendiga? Que ames a Dios. ¿Amamos a Dios? ¿Andas en sus caminos? ¿Guardas sus mandamientos y sus decretos? ¿Sí? Ah, bueno, pensaba que no. Dice Jesús, dice Dios que eso es lo que tienes que hacer para que seas multiplicado y Dios te bendiga en la tierra. La clave para vivir una vida fructífera es obedecer a Dios, sus mandamientos y sus ordenanzas. Porque la obediencia trae fundamento y estabilidad a nuestra vida. Tú imagínate que tú tienes un barco, que el pastor se compra un barco un día, ¿vale? Pero que no coge el timón, que se monta en el barco y ahí deja el barco a donde vaya el barco. Ahí podemos acabar no sé dónde. O que tú te compras un coche, tienes un coche, tú sí le pones el pie al acelerador, pero no coges el volante. ¿A dónde vas a acabar? Mejor, estrellado. Entonces la obediencia es ese timón, es ese volante que dirige nuestra vida. Esa obediencia a Dios. No queramos vivir haciendo lo que mejor nos parece, sin tener una visión en el reino de Dios, sin tener un propósito. No es lo que Dios quiere para ti ni para mí. Dios quiere que tengas una visión en tu vida, un propósito. Dice Proverbios 29:18, cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es bienaventurado. Te lo leo en otra versión. Cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena. Cuando no estás dispuesto a oír la voz de Dios y a obedecerla, tu vida va a ser un caos. Te vas a dar dando porrazos de un lado para otro. Te vas a hundir, porque no estás obedeciendo la palabra de Dios. Dios dice que si lo obedeces, Dios te va a bendecir, Dios te va a multiplicar. Dice 1 Samuel 15:22, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Lucas 11:28, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Es importante la obediencia a Dios?
Podría seguir leyendo un montón de versículos acerca de la obediencia a Dios. Es muy importante que obedezcamos a Dios en nuestra vida. No podemos ir por la vida, hoy sí, mañana no. Hoy sí quiero servir a Dios, pero mañana no. Hoy sí te quiero obedecer, pero hoy como no me conviene no te obedezco. Eso es llevar una vida, como dice la palabra, desenfrenada. Y la obediencia a Dios va a traer paz al corazón, va a traer bendición, prosperidad y multiplicación en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Entonces somos llamados a multiplicarnos, a trabajar e invertir lo que Dios nos ha dado en nuestra iglesia con el propósito de bendecir a los demás. Y eso también va a traer bendición a nuestra vida. La semana pasada el pastor compartió una prédica y yo sin su permiso pues le he robado algunas partes de la prédica. Si no le importa, yo ya la he cogido. Pero creo que viene bien a lo que estamos compartiendo hoy. Dijo, algunas de las cosas que dijo, dice, no solo asiste a la iglesia, sino hazte parte de ella. No solo vengas a la iglesia a sentarte en una silla, sino comparte tus dones y tus talentos a la iglesia, al reino de Dios. Servir te da alas, congregarte te da raíces. Servir a Dios es el mayor acto que puedo hacer como primicia de lo que un día haremos por una eternidad. Cuando sirvo a Dios, no solo estoy desarrollando mis dones y mis talentos, sino que a la vez estoy extendiendo las alas. Servir a Dios es llegar a otro nivel. Es que tu vida se alce, se multiplique. Y no tienes que servir a Dios en algo que... Todos pensamos que servir a Dios es predicar solamente o cantar en la iglesia. No, servir. Hay muchas maneras de servir a Dios. Con lo que tú tienes, con lo que Él ha puesto en tus manos. Cuando servimos, Él nos honrará y nos recompensará. Y yo añado, te dirá Dios, buen siervo fiel. Imagínate que estás delante de Dios el día que partamos de esta tierra, si el Señor no viene antes, y que Dios te esté mirando y te diga, Pepito, buen siervo fiel. Has hecho lo que tenías que hacer. Has invertido lo que yo te he dado para mi reino. Has multiplicado mi reino en la tierra. Eso, ninguna recompensa en la tierra se va a igualar a eso. Jamás en la vida. Imagínatelo, estar frente a Dios. Pero no quisiera estar yo frente a Dios que me diga, Eli, ¿qué has hecho con lo que yo he puesto en tus manos? ¿En qué lo has invertido? ¿Has trabajado en mi reino? Entonces, es algo que a nadie nos gustaría, pero yo creo que aquí todos vamos a coger esta palabra, la vamos a apropiar y vamos a invertir lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Y como conclusión, un resumen. Dios nos da los dones o talentos y espera que los usemos para su servicio y para servir a los demás. Al trabajar e invertir nuestros dones, crecemos y maduramos, nos multiplicamos, crecemos como personas y también crecemos espiritualmente. No debemos dejar de usar los dones por miedo o por pereza o por desgana. Es decir, no debemos enterrar el don que Dios nos ha dado. Amén. Hay que invertir. ¿Qué vamos a hacer en esta mañana? ¿Vamos a escuchar, a obedecer a Dios? ¿O vamos a escuchar esa voz que tenemos dentro que nos dice, ¿para qué? Tú no puedes, lo que tú tienes no vale para nada, te vas a equivocar, no sirve de nada lo que tú puedas hacer? ¿Te gustaría que Dios te llame buen siervo fiel? Y como última pregunta la lanzo, ¿quién estaría dispuesto a multiplicar lo que Dios ya le ha dado? Amén.